Esta es la tercera guía acerca de simbología y diagramas de tuberías e instrumentación PID. Bueno, voy a abrir aquí la guía. Voy a buscar, mentiras, aquí voy a colocar el procedimiento para irles explicando desde el procedimiento. Y en este otro documento voy a comenzar a... mentiras, al revés. Aquí el procedimiento para poderlo ir mirando cómo ir resolviendo aquí. Y desde acá el PDF vamos a mirar la solución de la guía. Listo, vale. Comenzamos con la primera pregunta. Dice, dibujar el ejemplo de identificación funcional del FRC 102A. Bueno, entonces simplemente es este señor de acá. Entonces vuelvo otra vez, le reitero. Primera letra, la F, que significa flujo. ¿Listo? Espero que ya de pronto ya se van grabando unas que otras letras ustedes. RC. Bueno, C es controlador, R es registrador, letras subyacentes. En este caso, mire que no tenemos una letra modificadora, como en el caso de temperatura diferencial. Solamente está la primera letra y las otras dos letras, la R y la C, controlador, registrador. 102, que es el número de lazo, de control o identificación de lazo. Y este A. Bueno, ya ahorita miramos qué es la A. Pues esta es la respuesta de aquí. ¿De qué otra forma puede ser? Numerado el ejemplo. Listo, vale. Entonces aquí nos muestran. Por ejemplo, la figura podría haber sido numerada FR 25102 o 25 FRC 102. Bueno, la que menos me gusta, realmente, bueno, la que menos me gusta no, es la que no se usa. Esta sí la usan, listo, pero entonces yo no les he explicado qué es este 25 de acá. Y pues realmente no lo vamos a trabajar nosotros en ejercicios, en clases, más sin embargo, pues acá se lo muestro. ¿Qué se refiere a esto? A que este es el proceso 25. Sí, o sea, o es la planta 25. Entonces, pues nosotros no vamos a tener, a duras penas, vamos a trabajar en una sola planta. Entonces, por eso, si fuera en el caso de nosotros, sería uno o máximo dos acá. Uno o dos plantas, por mucho. Listo, por eso es que casi no lo vamos a usar. Ahora sí, este 102 se refiere a cuál es el lazo de control, al lazo de la variable, para que me haga entender mejor, al lazo de la variable. Entonces, este 102, ¿a quién se refiere? A la F. Entonces, la variable flujo está en el lazo 102. Entonces, todo lo que tenga que ver con la variable F va con 102. Pero con este mismo flujo, ¿no? Si existe un segundo flujo diferente, ya ya no es 102, sino, por ejemplo, 103. Va a cambiar. Bueno, sigo. Ambos códigos se leen de la siguiente manera. Controlador, registrador de flujo. Listo. Controlador, registrador de flujo. Número 102, construcción 25. Bueno. Normalmente cuando se tiene varios instrumentos al mismo tiempo se le agrega una letra después del número. Entonces, si, por ejemplo, tenemos varios dispositivos iguales y midiendo el mismo flujo, entonces ahí sí se coloca A y B. Pues aquí está. Esa sería la siguiente pregunta del cuestionario. ¿Cómo se leen los códigos de la figura FRCA? Bueno, aquí ya estaba aquí. En estas preguntas. ¿De qué otra forma puede ser enumerado? ¿En qué caso se debe agregar una letra funcional? Bueno, ahí están. Cuando se debe agregar otra letra. Aquí está. ¿Cómo se debe leer? Aquí está. ¿Cómo está enumerado? Aquí está. Listo. Siguiente. ¿Cómo se debe graficar la burbuja o círculo con su identificación funcional y de lazo? Entonces, esta información se encuentra aquí. Voy a observar. Hago un pause. ¿Se conectó Padilla? ¿O quién se conectó? Listo, se conectó Baker. Bien.
Bueno, por favor, muchachos, tengan cuidado aquí con estas explicaciones, que es lo más importante. Bueno, sigamos acá. ¿Cómo se debe graficar la burbuja o círculo con su identificación funcional y de lazo? Listo, entonces aquí está. Bueno, note que la identificación funcional está siempre en la mitad superior. Identificación funcional pues se debe a las letras FRC. Mientras que el número de lazo de control en la mitad inferior. ¿A qué se refiere? Al 102A. Una línea dibujada en el centro indica un instrumento montado en el panel de control. Bueno, vuelve otra vez y vuelvo, lo digo. Una línea es cuando está montado en el panel de control. Bueno, se lo digo una y otra vez. Después dice, ¿qué significa el círculo sin línea con línea apuntada y cuando se dibujan dos círculos unidos? Siguiente pregunta. Bueno, aquí está la respuesta. Bueno, pues no estaba la pregunta. Se me pasé, hubiese hecho la pregunta. Bueno, no importa, vuelvo y llamo a la reunión. Una línea dibujada en el centro indica un instrumento montado en el panel de control. Siguiente pregunta. Un círculo sin línea en el centro indica que está montado en forma local o en el campo. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, montado localmente. No tiene línea. Una línea punteada indica que está montado atrás del tablero de control. Entonces, montado detrás del panel de control. Ubicación. Está detrás. Cuando dos círculos son dibujados unidos, indican múltiples funciones. Entonces, por ejemplo, aquí está. Este puede ser un indicador de flujo y este puede ser un indicador de presión. O este puede ser un indicador de presión y este un controlador de presión. Y los dos se encuentran juntos. Están montados los dos. Listo. ¿Qué significa un número colocado fuera del círculo? Bueno, esto volvemos otra vez a lo que está diciendo es este número. Entonces, este 4 estaría significando que está montado en el cuarto panel. ¿Listo? Si es un 1, entonces en el primer panel, si es un 2, en el segundo panel, si es un 3, en el tercer panel. Eso ya lo habíamos visto en una guía anterior, ya lo había explicado. Bueno, aquí generalmente pues no es que no vayamos a usar varios paneles, generalmente vamos a usar un solo panel. Por lo tanto, tampoco no es que lo vayamos a usar. No va a ser muy común. Más sin embargo, lo estamos teniendo en cuenta. Listo. En este caso, si dice que a un cuarto, pues acá perfectamente dice panel 4. Le hago zoom. El 4 está por fuera, significa que está montado en el panel 4. Listo. Completa la tabla con todos los elementos de medición y control de proceso intercambiador de color. Bueno, yo le coloqué aquí ya para comenzar a entrar en materia. Esto también les va a ayudar un poquito para que repasen para el quiz que les voy a hacer hoy. Entonces, comencemos. Completar la tabla con todos los elementos de emisión y control de procesos de intercambiador de calor. Bueno, ¿y quién es ese señor? Pues ese señor es el de acá. Listo, este es un proceso que tenemos. Se los voy a explicar para que pues tratarlo de entender un poquito. Yo sé que todavía puede ser algo confuso verlos, pero ya después de un tiempo tienen que ser capaces de hecho, de hacerlos desde cero o entenderlos completamente desde cero. Bueno, el que tenemos aquí, este círculo, con una resistencia interna, es el intercambiador de calor. Bueno, este ya habíamos hecho un ejemplo de un intercambiador de calor anteriormente, entonces puede que este no se les dificulte tanto. Bueno, aquí tenemos el vapor, entra por aquí, ¿cierto? Mira, acá tenemos la entrada de vapor y aquí tenemos la salida. El fluido del proceso está entrando aquí por el lado izquierdo y está saliendo por el lado derecho. Esto, vapor entra por encima, está saliendo por debajo.
el fluido del proceso, el que se quiere calentar, entra por la izquierda, sale por la derecha. Listo. Pues, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues, obviamente, aumentar la temperatura del fluido del proceso por medio del vapor. Bueno, vamos a mirar un poquito más. Acá en la entrada, tenemos que comenzarnos a familiarizar un poquito. Este es un tubo Venturi, el que tenemos acá. Y aquí, hacia la izquierda, en diagonal, se supone que la identificación funcional de este tubo Venturi. En este caso, pues, está en blanco. Bueno, y la sigo dejando en blanco, pues, porque todavía no estamos familiarizados con ello. Después, recuerde, este está siendo de elemento descriptor, ¿vale? Recuerde, y este de acá está siendo de presencia. Entonces, está diciendo transmisor de flujo, está diciendo, este es un transmisor de flujo. A eso se refiere, listo. Aquí está conectado un transmisor de flujo. Y aquí en el descriptor, ¿qué quiere decir? Es una válvula de flujo. Es diferente, listo. La descripción a la presencia del instrumento. Bueno, aquí hay algo un poquito más avanzado que iremos viendo después. Bueno, ¿a qué me refiero? A que acá interna, aquí, por así decirlo, ¿cómo le explico? Aquí no debería estar el sensor de flujo. Y del sensor de flujo después sigue el transmisor de flujo. Pero entonces, en este caso, se omite el FE, listo, este que está acá, o sea, este que está acá debería haber uno acá, pero lo que pasa es que lo están omitiendo. Esto se puede omitir porque es obvio que si yo coloco un transmisor de flujo después, es porque antes había un sensor de flujo. Listo, porque es obvio, lo omiten. Simplemente por eso. Este es un transmisor de flujo que está montado sobre el proceso. Podemos ver que no tiene línea, ¿cierto? Y después sigue un registrador de flujo. Voy a comenzar a hacerles una aquí. Y este es un registrador de flujo en el lazo 100. Y este es un transmisor de flujo en el lazo 100. En este caso, este tiene una línea. ¿Qué quiere decir que tiene una línea? Este no está en el proceso. Este dispositivo está en la sala de control. Listo, está en una sala aislada de este proceso que estamos viendo, el intercambiador de calor. Este dispositivo no está sobre el proceso. Él está en la sala de control. ¿Por qué lo sé? Porque tiene una línea atravesándola. Entonces, ubicación del dispositivo en la sala de control. Este sobre el proceso, porque pues así, aquí lo vemos, es un tubo Venturi, está montado sobre el proceso. Listo. Otra cosa, esto es presencia y el que está en diagonal es esto, descriptor. Bueno, seguimos. Vamos aquí, va el fluido del proceso y aquí tenemos una válvula. En este caso, bueno, la válvula no la están describiendo, pero pues, perdón, sí la están describiendo. Acá la tenemos. Es una válvula de temperatura. Bueno, observen una cosita. Aquí en el registrador de flujo estaba en el lazo 100, transmisor de flujo está en el lazo 100. Significa que este lazo 100 pertenece al flujo de entrada. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Ahora aquí vemos que está un lazo diferente. ¿Pero por qué dice que es un lazo diferente? Porque aquí la variable que importa es la temperatura. Pero bueno, ¿y por qué ahora lo que importa es la temperatura? Porque en este caso, si nos vamos para aquí, todo este lazo tiene que ver con la temperatura. Es la variable que en este caso que es la importante. Entonces, si vemos aquí está la salida del proceso y tenemos un TW. ¿Y qué es el TW? Bueno, este es simplemente TW es un termopozo. Esto significa que aquí en este lugar hay un termopozo. Significa que un usuario puede llegar a acercarse y tomar la temperatura en este punto. A eso se refiere. Bueno, como vemos, pues este no solamente se usa es para visualizar la temperatura en este punto, pero no se usa para nada más. Como podemos ver, no tiene conexión a nada más. Simplemente es para que el usuario manualmente pueda observar la temperatura.
Para eso es que se está haciendo en este caso. Aquí venimos para acá y vemos este que se viene acá hacia la derecha, está haciendo como un elemento descriptor. Pero como le estamos yo diciendo antes, este se puede omitir. Porque pues es obvio que hay un sensor de temperatura acá. Bueno, ¿y por qué es obvio? Pues porque aquí arriba ya hay un controlador registrador de temperatura y este es un tubo capilar. Recuerde, el tubo capilar normalmente se usa para mediciones de presión o de temperatura. Entonces, cuando ustedes vean un tubo capilar, o puede ser temperatura o puede ser presión. Listo. En este caso, viene es un control registrador de temperatura. Este control registrador de temperatura, al mismo tiempo, tiene otra función más, que es como interruptor de temperatura. Y si observamos aquí, hay una alarma por baja de temperatura. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que pues, este dispositivo está haciendo una función compartida, pero está en posiciones, en ubicaciones diferentes. El interruptor de temperatura, este señor, está sobre el proceso. Y el control registrador de temperatura, este señor es en la sala de control. Entonces aquí, como estamos diciendo, si tiene la línea significa que está en la sala de control. Si no tiene línea significa que está montado sobre el proceso. Listo, o sea, este señor está afuera, está aislado del proceso, está en la sala de control. Y este señor sí está montado sobre el proceso. ¿Qué función cumple este? Como interruptor de temperatura. ¿Para qué? Para prender una alarma por bajo de temperatura. Listo, ¿por qué por baja? Pues porque nosotros lo que queremos es subir la temperatura del fluido, ¿no? Entonces, si la temperatura es baja, mándame una alerta. ¿Para qué? Pues para que este controlador registrador de temperatura, ¿qué haga? Pues simple, pues para que abra más la válvula, ¿cierto? O para que la cierre, dependiendo sea el caso. Listo, entonces recuerde que así es como funciona. Acá está el sensor de temperatura, sube por un tubo capilar, acá hay un interruptor de temperatura que activa una alarma de temperatura por baja, también hay un controlador y un registrador de temperatura que dependiendo de la lectura del sensor, me manipula el actuador de acá, que es una válvula de temperatura. Bueno, hay cositas que no hemos visto. Esto es esta forma de válvula es tipo compuerta y este tipo de actuador es un actuador tipo diafragma. Este FO, no lo hemos visto, significa falla abierta. Es decir, si esta válvula se daña, la válvula queda abierta. Listo, eso significa FO, falla abierta. También existe falla cerrada y falla, bueno, no me acuerdo, son 4 tipos de fallas. Pues las más usadas es falla abierta, significa que si se daña la válvula queda abierta. Está la otra que es falla cerrada, significa que si se daña la válvula queda bloqueada. Existe la otra que mantiene el último estado de la válvula, si se daña mantiene el último estado de la válvula. Y existe la otra falla que es una falla indefinida, no se sabe cómo vaya a quedar la válvula. Pues dependiendo de qué tipo de válvula sea. Bueno, entonces en esta parte tenemos el lazo de control de temperatura. Por lo tanto se llama lazo de control 101. Es el lazo de control de temperatura que nos importa acá. Bueno, aquí como entra, lo que nos importa es la cantidad de fluido que entra. Como vemos, bueno, lo está explicando acá. Seguimos aquí, en la parte del vapor. Aquí entra el vapor y pues ahí explica de que es necesario saber tanto la presión como el flujo. Listo, porque ambas variables afectan proporcionalmente la temperatura de salida del fluido. Entonces, por eso es necesario la lectura de las dos variables y por eso se tienen otros lazos diferentes. Este flujo de vapor, si observamos, es diferente al flujo del fluido de entrada del proceso. ¿Cierto? Esta F es diferente a esta F. Por lo tanto, esta F tiene otro lazo diferente, que es el F102. Y aquí tenemos una nueva variable que es la P y la vamos a observar en el lazo 103. ¿Cierto? Y este que tiene acá, eso tiene nombre, esto es una placa orificio. La que tenemos acá, una placa orificio con vena.
Más adelante está todos esos símbolos con los nombres de qué significa. Es una placa de orificio. Pero esta placa de orificio que está haciendo acá es un sensor de flujo. Recuerde que cuando está en diagonal es un elemento descriptor. ¿Listo? Cuando está conectado directamente, significa que es presencia del instrumento. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde observamos, hay tanto un transmisor de flujo como un transmisor de presión. ¿Cierto? Bueno. Aquí esta es una conexión directa, la que vemos acá es una conexión mecánica, ¿cierto? O sea, está conectado directamente al sensor. Todo esto es una conexión mecánica. De aquí ya no es una conexión mecánica, esto es una conexión neumática. Significa pues por fluido de aire, ¿cierto? Esto se conecta a un registrador de flujo. Observemos aquí que este señor ya no está montado sobre el proceso. Esto sí está en una sala de control. Pero recuerde, este transmisor de flujo está montado sobre el proceso. O sea, está aquí metido. Vemos pues conexión mecánica, ¿cierto? Significa que está conectado directamente al proceso. Y este señor ya no está conectado al proceso. Se manda por medio de una señal neumática, se lo manda a la sala de control. Este señor ya está en la sala de control. Lo mismo está pasando con este señor, también está en la sala de control. ¿Listo? Bueno. Esta es la parte de encima y ya la parte de abajo, pues acá observan, es el lazo ya 104 y acá lo que nos importa es el nivel. Bueno, es el nivel de vapor que existe acá en el intercambiador de calor. Entonces, dependiendo de qué tan lleno está el intercambiador de calor, entonces pues se abre la válvula. Simplemente así. Si observamos aquí, este está FC. FC significa falla cerrada. Quiere decir de que si esta válvula se daña, va a quedar bloqueada. A eso se refiere. Bueno. Y listo. Si observamos cuántos actuadores hay aquí, solamente hay dos actuadores. Esta válvula y esta válvula. Son los únicos actuadores que hay, ¿no? ¿Cuántos sensores hay? Está el sensor de temperatura aquí, el sensor de temperatura acá, el sensor de flujo acá y el sensor de vapor acá. Bueno, ahora sí pues, vamos a resolver la pregunta que finalmente se supone que íbamos a hacer. Entonces acá en la tablita comienza, listo. Número 1, etiqueta. Entonces, vamos a comenzar en orden. Vamos a comenzar por el lazo 100. Entonces, el primer dispositivo que está aquí, pero aunque no se ve, sí está. Eso es a lo que yo me refiero y que es muy importante. Entonces, el primer dispositivo que sí está acá es el FE100. Entonces, FE es la etiqueta del primer dispositivo. Listo, letras de identificación funcional. Voy a colocarles un para que me observen un poquito más. Listo, letras de identificación funcional. Entonces, ¿qué significa? Pues esto es un sensor de flujo. ¿En qué lazo está ese sensor de flujo? Está en el lazo 100. ¿En qué lugar está? En ubicación primaria. Pues, ubicación primaria. ¿Cuál señal de entrada tiene? El sensor de flujo no tiene señal de entrada, ¿cierto? ¿Qué señal de salida tiene? En este caso, pues, tampoco nos muestran ninguna señal de salida. Es una conexión mecánica, la que tenemos acá. Después, en este caso, no tiene, entonces simplemente no tiene ninguna de las dos, entonces solamente le dejamos que es una conexión mecánica, él no tiene ni señal de entrada ni señal de salida. Listo. Después, ¿quién sigue? FT. ¿Quién es FT? Pues FT es el transmisor de flujo. ¿En qué lazo está este? Pues también está en el 100. ¿En qué ubicación está? Está en ubicación primaria o sobre el proceso, bueno, como quieran colocarlo.
Señal de entrada no tiene conexión, no tiene señal de entrada, entonces dejémosle como conexión mecánica. Pero este sí tiene una señal de salida. Conexión mecánica es como si estuviera diciendo que no tiene señal. Simplemente está conectado mecánicamente. La señal de salida, si observamos, es línea punteada. Por lo tanto, es una corriente directa. ¿Listo? Recuerde que pues es una conexión eléctrica, pero recuerde que está la directa y alterna. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando línea punteada es corriente directa. Bueno, y seguimos en el lazo. ¿Qué sigue? Un FR, listo. Es FR. ¿Qué es FR? Un registrador de temperatura. Estamos hablando después en el mismo lenguaje. Va a cambiarles estos para que no se me confundan. Va a cambiarle a proceso. ¿Esto dónde está? Pues en el proceso. ¿Y aquí dónde está? Pues en la sala de control. Sala de proceso, sala de control. Listo, lugar. Es lo mismo, sería como lo mismo que sala. Bueno, listo. Señal de entrada. Entonces, pues la señal de entrada es corriente directa, no sé si se han dado cuenta. Y no tienen, aquí sí ya no tienen ningún tipo de salida. Bueno, les había dicho que conexión mecánica es como si no tuviera ningún tipo de señal. Entonces, mejor lo que voy a hacer en el momento, las voy a borrar. Entonces, aquí es como si no hubiera nada. Y acá corriente directa, y aquí tampoco va a haber nada. ¿Listo? Bueno, seguimos acá en el dibujito. Si vemos aquí, observen muy bien o sea, cómo es. Aquí pues lo más importante era este señor y este señor. El transmisor de flujo tiene una señal de salida hacia el registrador de flujo. Listo, entonces tenemos que ver cómo es lo obvio. Y el registrador de flujo tiene una señal de entrada que es de corriente directa. Más ya hasta ahí llega. Bueno, esto mismo tienen que seguir y completar la tabla con todos los dispositivos que están acá. El intercambiador de calor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si siguen en el orden, seguiría aquí. Seguiríamos con acá, con el sensor de temperatura. Entonces, bien, tendríamos que venir aquí y seguir con el TE. Bueno, aquí se me fueron ya las líneas. Entonces, aquí perfectamente seguiríamos. Se me olvidó cómo era. TE. ¿Esto qué es TE? Pues sensor de temperatura. ¿En qué lazo está? En el lazo 101. ¿Eh? ¿Dónde está? Sobre el proceso. Señal de entrada no tiene. Señal de salida. Vamos a observar. Sí tiene tubo capilar. Listo. Y así tienen que hacerlos con absolutamente todos los que vemos ahí. Está el TE, TRC, TS, TAL, TW. Bueno, con todos tienen que terminarme la tabla. Vale, listo. Seguimos aquí con la tabla. Pero acá nos dice que todos los elementos de medición y control de procesos de intercambiador. Pero también existe una segunda tabla. ¿Cuál es? Identificar las válvulas y actuadores en el proceso intercambiador de calor. Entonces, actuadores. Vamos a observar entonces actuadores y válvulas. Los verdaderos actuadores, como ya habíamos dicho, son estos dos, las dos válvulas. Bueno, aquí, entonces, si vamos a comenzar, por ejemplo, con esta válvula, este tubo Venturi, este es un tubo Venturi, está haciendo es de sensor, no está haciendo de actuador. Por lo tanto, tampoco va a entrar aquí. Las que sí van a entrar es esta y es esta. Entonces, TB101.
TB. ¿Qué significa? Válvula de temperatura. ¿En qué lazo está? En el lazo, se me fue. En el lazo 101. ¿En qué lugar está? Bueno, esto es bastante obvio. ¿Cierto? El actuador está sobre el proceso. ¿Qué tipo de actuador es? Bueno, esto lo vamos a ver durante la guía, pero este es un tipo de diafragma. Un actuador que es tipo diafragma. ¿Y qué tipo de puerto es? Es tipo, ese es el tipo con puerto. O general, una de las dos. Y ya, eso es todo. Y se hace lo mismo con esta de acá. Bueno, entonces esto es lo que identifica la válvula. Y eso es colocar todos los actuadores acá. Bueno, vale. 10. Aquí había hecho una última tabla que es para identificar las etiquetas sin repetir, aquí está, sin repetir los elementos primarios y los secundarios de temperatura, presión, nivel y flujo. Bueno. Entonces tenemos aquí, y yo sigo con la guía, explican todo lo que yo ya les he dicho. Pues ustedes, con esto ustedes pueden leer acá y pueden pues, se les va a facilitar llevar la tabla que les estoy pidiendo, leyendo esta partecita y leyendo esto de acá. Listo. Entonces con esta información que tiene acá y con la información que tiene acá, pueden llenar la tabla perfectamente, sin problemas. Bueno, ahora sí llegamos acá a un poco de simbología, de la que le quería finalmente mostrar en la socialización de la guía. Esta pues obviamente no les voy a hacer copiar, pero sí toca que lo tengan muy en cuenta porque yo voy a tener en cuenta toda esta simbología que le coloqué acá. Entonces, si yo les digo, aquí se quedó pegado la letra. Yo le mando también todo en Word para que ustedes también puedan corregir usted mismo. Entonces, por ejemplo, este señor es un actuador de válvula con convertidor a punto, electroneumático. Entonces, si yo le pido este actuador en algún momento, usted me tiene que colocar este señor. Listo. Más sin embargo, este ya le queda a ustedes como la guía. Se la pueden utilizar ya después cuando quieran. Cuando yo les pida algo, entonces ustedes vienen acá y la buscan, que es el tipo de dispositivo que se está pidiendo. Así es como lo estoy pidiendo. Bueno, comencemos desde el principio. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de elementos primarios de conexión. ¿Listo? Son los elementos que se conectan directamente al proceso. Y vamos a comenzar con los de temperatura. Bueno, entonces, ya habíamos visto algunos, pero aquí ya se lo vamos a repasar mucho mejor. Bueno, termopozo. Entonces, termopozo está montado sobre el proceso, obviamente no va a tener línea porque está montado sobre el proceso. Bueno, ¿qué es un termopozo? Un termopozo, yo creo que me queda más fácil simplemente buscándoselo acá en Google. Y pues simplemente un termopozo no es el sensor como tal. Un termopozo es como el que vemos aquí, como los que vemos aquí. Listo, entonces simplemente es un tubo en el cual se instala está sobre el proceso. Ah, mira, aquí está también otro ejemplo. Hagan de cuenta que esta línea, es la línea, aquí está montaje rectangular, bueno, diferentes tipos de montajes. Pero entonces, a lo que se refiere es que el termopozo es un tubo que se ingresa sobre el proceso. Así de simple. No quiere decir, o sea, este no va a medir temperatura. Sirve para que usted pueda, el usuario, pueda llevar y medir la temperatura usando este termopozo de aquí. A eso se refiere. No es un sensor, simplemente es un pozo. Entonces, cuando ustedes vean esto acá, no significa que hay un sensor de temperatura, no, es un termopozo, es un tubo que bueno, está sobre el proceso. ¿Listo? Bueno, seguimos acá.
Prueba de temperatura sin termopozo. Ya cuando vemos acá, entonces es otro sistema diferente para medir temperatura, diferente al termopozo. Este es con un pozo, este es sin pozo. ¿Listo? Entonces, no todos, pues, obviamente no todas las pruebas de temperatura se hacen por termopozo, también existen otras formas. Entonces, cuando sea de alguna otra forma, pues, se puede ilustrar de esta forma. Bueno, seguimos. Medición sin termopozo, elemento no conectado a instrumentos secundarios. Entonces, en este caso, es un sensor de temperatura normal, o sea, sin termopozo. Otro tipo de sensor de temperatura completamente diferente. Listo. Ahora sí, viene aquí unos casos más especiales. En este caso, la diferencia entre el dibujo de la izquierda y el de la derecha, si vemos, tiene un circulito acá sobre el proceso, hay un círculo. ¿Pero qué significa este círculo? Entonces, simplemente este círculo significa que allá hay un termopozo metido. Y si le sacamos esta línea, significa que ahora sí estamos tomando la temperatura sobre el termopozo. Entonces, observamos. Esta es la línea del proceso y este círculo prácticamente que significa que existe un termopozo. Pero entonces dentro de ese termopozo ya le tenemos un sensor de temperatura. O sea, en este caso ahora sí ya le metimos un sensor de temperatura en el termopozo. Entonces, esta es la forma como se grafica. Ya existe el termopozo y le colocamos un sensor de temperatura. Vale, bueno, recuerde aquí que dice elementos no conectados a instrumentos secundarios. Entonces, ¿se acuerda en el proceso de arriba que le decía que aquí se está, acá en este punto, mire que lo están obviando? Más sin embargo, pues lo están mostrando, pero aquí lo están obviando. Eso es lo que quiere decir. Esto no es necesario colocarlo en el diagrama PND porque es obvio que existe. A eso se refiere. Listo. Pero entonces, en este caso, si no existe ningún otro elemento más, pues, obviamente, si se coloca. Pues acá hay un sensor de temperatura metido en un termopozo. Bueno, vale. Sigo. Indicador de temperatura por sistema de llenado con termopozo. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay un termopozo y este es un tubo capilar. Aquí dice sistema de llenado. Pues, si ustedes buscan en internet, les queda ahí de duda para que ustedes consulten qué es un tubo capilar. Bueno, yo les digo a grandes rasgos. Un tubo capilar, pues, es un tubo de cobre con un diámetro interno muy pequeño, similar al de un cabello. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí lo tratan como sistema de llenado. Pero si observamos bien, este es un termopozo y este es un tubo capilar. Y este es un indicador de temperatura. Entonces, indicador de temperatura por sistema de llenado con termopozo. Ahí tal cual está. Seguimos. Bueno, en este caso, ya observamos, no hay termopozo. Ahí es un indicador de temperatura por termómetro de vidrio o bimetálico. Listo, si es un termómetro de vidrio o bimetálico, entonces esta es la forma como se grafica. Bueno, tengamos en cuenta aquí una cosa. Aquí dicen, no, la retiro. Indicador de temperatura por termómetro de vidrio o bimetálico. Listo, entonces hay un termómetro de vidrio o bimetálico montado sobre el proceso, sin necesidad de termopozo. Si observamos, no está el circulito de acá. Bueno, aquí tenemos, y volvemos otra vez acá. En este caso ya me dice termocúpula, RTD o termistor conectado a un indicador de temperatura. Bueno, aquí tenemos un indicador de temperatura y la presencia de acá significa que pues obviamente hay un termopozo, pero no solamente hay un termopozo, sino que también hay ya hay un sensor de temperatura ahí. Por lo tanto, aquí ya tenemos la indicación de temperatura. Entonces, en pocas palabras, para que me entiendan, estamos obviando esto de aquí. Estamos obviando este señor de acá. ¿Cierto? Entonces, se puede hacer de las dos formas. Podríamos haber colocado este señor, este círculo T de acá, lo podríamos haber metido aquí y después sí sacar el indicador de temperatura. O lo podemos obviar. Bueno, ¿por qué es mejor obviarlos? Pues porque estos diagramas realmente se vuelven muy grandes y comienzan a tener demasiada información. Entonces, entre menos información tenga, mucho mejor. Entonces,
en este caso es obvio que acá hay un sensor de temperatura, porque entonces, o si no, ¿cómo hijo de madres estamos indicando la temperatura? ¿Cierto? Para poder yo indicar la temperatura, es obvio que acá hay un sensor. Pues a eso se refiere. Si podemos quitar las cosas obvias del diagrama PENDI, pues las quitamos. Pues a eso es que se refiere. Pues acá hay un termopozo y estamos obviando que hay un sensor de temperatura y está conectado a un indicador de temperatura. Eso es lo que quiere decir. Listo. Aquí pues el sensor de temperatura puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser una termocupla, puede ser una RTD o un termistor. Estos son los tres tipos de sensores de temperatura que se usan en la industria. La termocupla, la RTD o termistor. De aquí para adelante, en el libro ya no va a decir las tres cosas. No va a decir termocupla, RTD o termistor, no. Simplemente va a nombrar a uno solo, termocupla. Entonces va a agarrar como ejemplo a la termocupla. Listo, pero tengan en cuenta que también puede ser una RTE o también puede ser un termistor. Listo, para cualquiera de los tres. Siguen siendo sensores de temperatura. Bueno, acá, siguiente ejemplo. Termocupla conectada a un indicador de temperatura y conectada a un registrador escaneador de temperatura. Así de simple. Entonces, como le decimos, aquí ya hay un termopozo. Dentro del termopozo hay una termocupla, un sensor de temperatura. Y de aquí, ahí sí nos manda una señal a un indicador de temperatura. ¿Cierto? Este indicador de temperatura está en el AS 11.2 y observemos que este señor ya se encuentra en la sala de control. Listo, mire que hasta ahora es el primero. Todos los anteriores estaban en la sala de proceso. Sala de proceso, sala de proceso, sala de proceso. Este señor ya va a estar en la sala de control. Tiene una señal de entrada de corriente eléctrica alterna, tiene una señal de salida de corriente alterna, alterna directa no, es alterna o directa, una de las dos. Las tres líneas significa alterna, recuérdenlo. Tres líneas significa alterna, tres líneas significa corriente alterna. Este señor tiene una entrada de corriente alterna y es un registrador escaneador de temperatura. Ya aquí pues, si ya le van agarrando, ya le van agarrando un poquito de lógica, ¿no? Sin embargo, pues no está fácil de entender. Tienen que leerlo ustedes una y otra vez o de pronto por ustedes mismos buscarse más información. Pero traten de no enredarse con toda la información que existe en Internet. Bueno, seguimos aquí. Y entonces aquí simplemente dice termocupla de cable paralelo con indicador y registrador de temperatura. Entonces aquí tenemos un termopozo, ¿cierto? Tenemos un termopozo. También hay una termocupla y esta termocupla tiene una salida de corriente alterna. De aquí tiene una salida de corriente alterna y más sin embargo tiene duples, o sea, tiene doble cable. Por un lado se da un indicador de temperatura y por el otro lado se da un registrador escaneador de temperatura. Entonces por eso dice termocupla de cable paralelo. ¿Listo? La que tiene doble cable. Un cable se va para el indicador de temperatura y el otro se va para el registrador escaneador de temperatura. Listo. Aquí pues vemos, hay un termopozo y lo que va a ver aquí tiene una salida acá, tiene una salida acá. Significa que hay doble termocupla. Listo. Cada una con una salida de corriente alterna a un indicador de temperatura, un registrador escaneador de temperatura. Seguimos. Aquí otra vez vemos un termopozo y este termopozo hay varias termocuplas. Cada hay varios sensores varias termocuplas. Pero observamos que aquí nos dice 3 pulgadas, 6 pulgadas, 9 pulgadas. Eso significa que tiene diferentes elevaciones. Quiere decir que los termopozos están, este está a 3 pulgadas de profundidad, este termopozo está a 6 pulgadas de profundidad y este termopozo está a 9 pulgadas de profundidad. Listo. Y aquí pues todo eso lo estamos representando simplemente con este circulito de acá y con las pulgadas acá. Estos son 3 termocuplas diferentes, todas con salidas de corriente alterna. Y para finalizar, los sensores de temperatura está uno montado sobre la superficie. Entonces, este señor es un sensor que no está montado sobre el proceso, sino solamente sobre la superficie. Listo, está superficial. Bueno, esto ya son los de temperatura, son bastante variados. Seguimos con los de presión. Los de presión sí ya son más poquitos.
Tenemos primero el indicador de presión con conexión directa. Así de simple, indicador de presión con conexión directa. Tengamos en cuenta aquí que pues, si acá hay un indicador de presión, estamos obviando al sensor de presión, recuérdenlo, ¿no? Porque pues es obvio, si hay un indicador de presión, es obvio que tiene que haber un sensor de presión acá, y lo estamos obviando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Seguimos acá, indicador con línea guía conectado al diafragma con sistema de llenado. Entonces simplemente, esto es un diafragma, y está conectado, el diafragma está conectado con una línea guía al proceso. De aquí sale un tubo capilar a un indicador de presión. Bueno, este es un tipo de, con un sistema de llenado. Siempre que diga sistema de llenado se refiere que es un tubo capilar. ¿Listo? Conectado al diafragma. El diafragma es este señor que está acá. Y la línea guía, pues, la que está acá. Bueno, ¿y por qué línea guía? Pues porque existe también la línea montada. Listo. Este no está montado directamente sobre el proceso, sino por medio de una línea guía. Y este sí está montado sobre el proceso. Listo. Entonces, están las dos diferencias. Este señor es un diafragma, sistema de llenado se refiere al tubo capilar. Tipo de medidor por tensión conectado al transmisor indicador de presión. Bueno, acá hay un transmisor indicador de presión y aquí pues obviamente, como les estaba yo diciendo, hay un sensor de presión, ¿no? Bueno, eso es por el lado de los de presión. Seguimos con elementos primarios de nivel. Bueno, aquí les doy ejemplos para que ustedes, pues, para poder trabajar bien. Acá en este caso, medidor de vidrio integralmente montado sobre el tanque, ¿listo? Entonces, G significa glass, significa vidrio, significa que aquí es un medidor de vidrio, y si lo vemos pegado al tanque, significa que está montado sobre el tanque. Es decir, que está internamente con el tanque, está fusionado con el tanque, este medidor de nivel. Bueno, aquí ya cuando se coloca aquí, significa que ya no está fusionado con el tanque, sino que está montado externamente al tanque. Listo. Estas son las dos diferencias. Acá, lo mismo, está montado sobre columna de agua con medidor de vidrio integral y alarma por pitido. Bueno, lo mismo que este es un medidor de vidrio, está externamente conectado, pero este señor también está cumpliendo una segunda función, tiene dos funciones. Tiene un medidor de nivel y al mismo tiempo tiene una alarma por bajo de nivel. Whistle significa pitido. Entonces, columna de agua con medidor de vidrio integral y alarma por pitido. ¿Listo? Acá, indicador de nivel. Entonces, aquí ya estamos obviando ¿a quién? Al sensor de nivel. ¿Listo? Recuerde que no es necesario colocarlo. Pues porque es obvio, si hay un indicador de nivel, obviamente hay un sensor de nivel. Entonces aquí ya lo estamos obviando, para que lo tengan en cuenta. Indicador de nivel. Listo, aquí un transmisor de nivel, también está obviando el sensor de nivel, no es necesario colocarlo, entonces colocan directamente al transmisor de nivel. Este señor dice un transmisor controlador de nivel duplex con dos conexiones. Bueno, acá tiene un controlador, hay un dispositivo que hace dos funciones diferentes, tanto hace de transmisor como hace de controlador. Bueno, transmisor de nivel con una sola conexión, transmisor de nivel con presión diferencial montado sobre el tanque. Listo. Indicador de nivel de tipo flotante. Entonces aquí, este es el símbolo, un indicador de nivel. Y acá hay un sensor de nivel que es tipo flotante. Entonces, pues haga en cuenta, esto es un tanque y cuando el nivel sube, pues este sensor se activa. Pues por eso es. Medición por capacitancia o dieléctrico conectado al transmisor de nivel. Bueno, aquí tenemos, aquí colocan una simbología, transmisor de nivel, obviamente pues aquí hay un sensor de nivel y este sensor de nivel ¿de qué tipo es? Pues de capacitancia o dieléctrico. Entonces por eso el símbolo. Listo. Lo mismo, en este caso es para cuando hay sólidos, entonces observen cómo se tiene que
cómo se tiene que graficar. Obviamente, vuelvo y les digo que hay un sensor de nivel que se está obviando. En este caso es un interruptor de nivel de tipo de paleta de rueda para medir el nivel en sólidos. Pues aquí, pues cuando haga de cuenta es un tanque, no sé, lo están llenando de piedras y cuando llega a este punto, pues presiona una paleta o una rueda para indicar de que el tanque ya está lleno. Tipo transmisor de nivel por radiación o sonido o con sensor integrado. Entonces, observen aquí, no tiene nada, simplemente tenemos una ondita acá. Eso significa que la señal está siendo transmitida por radiación o por sonido. Listo. De una forma electromagnética. Bueno, para terminar, tenemos los elementos primarios de flujo. Ay, no, todavía falta aquí. Bueno, todavía falta varios. Elementos primarios de flujo. De flujo. Este es el símbolo general para un flujo laminar, sensor de flujo. Si lo vemos, este sensor de flujo está montado sobre el proceso. Listo. Este es un sensor de flujo, el que está acá. Placa orificio conectados a presión diferencial, tipo indicador de flujo. Y acá está el indicador de flujo. Y aquí pues ya están omitiendo al sensor de flujo. ¿Quién es el sensor de flujo? Pues la placa orificio. Bueno, este es un punto de pruebas conectados con placa orificio. Entonces, igual como el de temperatura, este es un punto para probar. Punto de prueba de presión. Entonces, cuando se indique un punto de prueba de presión, pues está la forma como se debe colocar. Listo, en caso de que sea prueba. Listo, seguimos. Placa orificio, entonces. Aquí sí lo estamos denotando, ¿cierto? Sensor de flujo. ¿Qué tipo de sensor de flujo es? Es una placa orificio. Si observamos aquí, miramos aquí en este dibujo de acá, nos estamos saltando que aquí debería estar el descriptor. ¿Listo? Para indicar que es un sensor de flujo. Pero como les digo, en el diagrama PND a veces hay que tratar de evitar estar colocando tantas cosas, para que no se vuelva muy engorroso de leerlo. Entonces, aquí están explicando que esta es una placa orificio, sensor placa orificio. Bueno, y así existen varios. El placa orificio conectado a la presión diferencial tipo transmisor de flujo. Seguimos con este dibujo de aquí, placa orificio conectado a la presión diferencial tipo de transmisor de flujo. Entonces, placa orificio, vámonos aquí grabándonos el dibujito de que es una placa orificio. Obviamente aquí hay un sensor de flujo y está conectado un transmisor de flujo. Cuando se conectan de esta forma, esto es aguas abajo, aguas arriba, es lo que significa, por eso es que dice presión diferencial. Listo, porque está conectado tanto por arriba como por debajo. Entonces, significa que este sensor de flujo, ¿cómo hace para saber, para censar el flujo? Lo hace por medio de presión diferencial. Presión por aguas arriba, presión por aguas abajo. Listo, entonces, así es como se dibuja este tipo de transmisor. Entonces, cuando les diga que un transmisor de flujo de presión diferencial, es este señor de acá. Listo. Este es otro dibujito. Vamos a leer, dice placa orificio de cambio rápido. Esto significa que este sensor es fácilmente reemplazable. Eso es lo que quiere decir. Listo. Vimos ya todos los que son placa orificio, ¿cierto? Y la forma rápida de cambio rápido de placa orificio. Ahora tenemos otro tipo de medidor de flujo, que es el tubo pitot. Listo. El primero es el placa orificio. Ahora tenemos el tubo pitot. Entonces, tenemos el tubo pitot de puerto simple. Entonces, esta es la forma como se grafica. Seguimos, tubo pitot. Ahora tenemos el tubo pitot de múltiples puertos. Entonces, el múltiple de puertos es el que tenemos acá. Puerto simple, múltiples puertos. Listo. Este es otro sensor, que es medición de flujo por tubo Venturi. Este ya lo habíamos visto en
El intercambiador de calor, aquí ahora sí lo vemos como este. Cuando vamos a ver este señor, significa que es un tubo Venturi y sirve para medir flujo. Bueno, existen otros tipos de medidores. Este es por canal artificial. Son diferentes mediciones de flujo, no tan comunes, pero que sí existen. No las vamos a usar mucho, o pueda que sí la vamos a usar, bueno, depende. Es medidor de flujo por canal artificial, este es el dibujo. Medidor de flujo en presas, es este dibujo. Medidor de flujo por turbina o propela, otro tipo de medidor de flujo. Creo que hasta aquí ya tenemos todos los tipos de medidor de flujo. Tipo propela, presas, por canal. Este señor sí es común. Medidor de flujo por turbina, propela sí es bastante común. La de pitot también es bastante común. La de placa orificio también es bastante común. Y la del tubo Venturi. Listo, son las que más se usan. Seguimos acá, mas sin embargo, pues existen otros tipos diferentes. Indicador de flujo por área variable. Bueno, en tal caso, cuando se les pide, ya saben cuál es el símbolo. Cuando les indique aquí un indicador totalizador de flujo por desplazamiento positivo. Listo, entonces, es este señor de acá. Este es prácticamente como lo dice, un indicador totalizador y ya viene incluido el sensor y todo. Como vemos aquí, está montado sobre el proceso, igualmente como el de acá, ¿cierto? Un indicador de flujo por área variable. Está montado sobre el proceso. Listo. A diferencia de otros. Por ejemplo, este transmisor no está montado sobre el proceso. Y este está montado sobre el proceso. Este está montado sobre el proceso. Medición de flujo con conexión a controlador. Bueno, este ya es, pues, si no se sabe qué tipo de sensor de flujo es, pues esta sería la forma básica de colocarlo. Ya lo habíamos hecho en el primer gráfico de aquí. Listo, símbolo general. Listo, este es el símbolo general para indicar una medición de flujo. Entonces, pues, por así decirlo, pues prácticamente que una placa orificio se puede reemplazar con el símbolo general, pero pues no es el hecho, ¿cierto? El hecho es usar el verdadero símbolo que debe ser. Entonces, estos casos se usan solamente es cuando uno ya sinceramente no puede saber qué tipo de sensor de flujo es. Entonces, se manda este. O es un sensor de flujo nada común que no existe en ninguno de los anteriores. Listo, medición de flujo con transmisor integrado. Bueno, aquí terminamos los sensores de flujo y nos venimos con la simbología de tipo de cuerpos de válvulas. Bueno, estos son los cuerpos de válvulas, existen más, pero estas son las más comunes, las que vamos a usar nosotros. Entonces, están símbolo general. El que le digo, el símbolo que se usa cuando uno no puede identificar qué tipo de válvula es. Entonces, simplemente se coloca este. Cuando uno ya sabe que es una tipo globo, pues este es el símbolo. Cuando uno sabe que es mariposa, este es el símbolo. Tipo diafragma, cuando son 3 vías, cuando son 4 vías, cuando es un tipo de válvula giratoria o de bola, o es una válvula en ángulo. Listo. Para de contar, esos son los únicos cuerpos que vamos a tener en cuenta. Listo, simbología de actuadores. Tenemos estos de acá. Y comenzamos con el que pues hemos visto bastante. Entonces, cada vez que vemos este, significa que es un actuador de tipo diafragma neumático. Si observamos, pues la línea es neumática, ¿cierto? Y es de diafragma. O sea, se necesita presión de aire para poder activar. ¿Listo? Entonces es un actuador por diafragma. Bueno, seguimos aquí. Tenemos el de simple efecto y doble efecto. Si vemos, estos también son neumáticos. Listo, entonces estos son actuadores, un actuador de simple efecto y un actuador de doble efecto. Listo, pistón simple, pistón doble, de doble efecto. Pistón de simple efecto, pistón de doble efecto. Y pues tiene una conexión neumática, listo. Bueno, en ese caso pues los pistones, ellos trabajan con aire. Entonces es obvio decir que es una señal neumática.
Bueno, también existen tipo digital. ¿Qué quiere decir este símbolo? Entonces eso es lo que yo le estaba diciendo un poquito atrás. Cuando vemos 3 líneas, significa corriente alterna, ¿cierto? Pero es una corriente alterna análoga, es decir, de 0 a 110 voltios AC. Listo, una análoga. Pero entonces cuando se dice que es digital, significa que aquí solamente llega o 0 o 110 voltios AC. A eso se refiere el digital, dos valores nomás, ¿cierto? Pues 0 o 110 voltios AC. Entonces, para que tengamos en cuenta también a la hora de graficar las señales. Otro tipo de actuador se llama motor giratorio. Es típicamente eléctrico, ¿cierto? Pero también puede ser neumático o hidráulico. Bueno, aquí hay una bastante grande y llamativa. Entonces, ¿qué es esto? Doble solenoide. Pues una solenoide, dos solenoides. Transpuesta para una válvula hidráulica de 4 vías. Es una válvula de 4 vías. Aquí la vemos, está girada en 45 grados, pero si la vemos por aquí, es esta de acá, ¿cierto? Sino que está girada. Es esta misma que tenemos aquí. Y esta es corriente alterna, pero binaria, ¿sí? Corriente alterna binaria, y esto es hidráulica. Eso es una señal hidráulica. Significa que por acá corre un fluido, por ejemplo, aceite o agua. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos quiere decir este simbolito. Aquí tenemos el actuador de válvula con convertidor adjunto electroneumático. Entonces, vemos que este señor es un diafragma neumático. ¿Listo? Pero este diafragma neumático ya viene con un sistema adjunto. ¿Y qué hace ese sistema adjunto? Convertirme la señal eléctrica, la que viene acá, por una de presión. Ojo una cosa acá. Aquí vemos una corriente alterna, ¿cierto? Pero no tiene la línea aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo necesito que sea analógica. Es decir, si es 0, está cerrada. Si es 110 voltios, pues está completamente abierta. Pero si es 55 voltios AC, va a estar a la mitad, abierta. Es decir, esta es una señal análoga, ¿cierto? ¿Para qué? Pues que, entonces, para yo poder controlar la abertura de este actuador, de la válvula. Este es un actuador, la válvula está acá, está abajo, no se aparece. Entonces, si fuera binaria, como la que vemos aquí, en la solenoide, pues solamente manda o 0 o 110 voltios AC, en este caso. Entonces significa o abre o cierra de una. En este caso, vamos a controlar esa abertura en ciertos porcentajes. Es analógica la entrada. Y finalmente, pues está el actuador de mano o de pie. Un actuador que simplemente pues presionamos la palanca y se activa, así de simple. Tenemos estas 4 últimas. Electrohidráulica. Viene una señal electro de 110 voltios AC, analógica, o sea, de 0 a 110 voltios AC, y la convierte en una señal hidráulica. Listo. Solenoide. La solenoide, pues, observamos, la solenoides o prende o apaga. Así de simple. Por lo tanto, tiene una señal de corriente alterna que es binaria. Por eso la línea que atraviesa. Ojo con eso, ¿no? La solenoide solamente prende o apaga, y por eso me la identifican aquí con una señal de corriente alterna binaria. O es 0 o es 110 voltios. Aquí hay un ejemplo. Nosotros hemos visto que si es un diafragma neumático, se supone que es una línea que es de 2 líneas. Se supone que si este es un cilindro, se supone que es de 2 líneas. Pero aquí hay un salvaguardia. ¿Qué quiere decir este salvaguardia? Si nosotros vemos un diafragma de estos y lo vemos con una línea con 3 líneas, ¿qué quieres? Eso solamente quiere decir que nos estamos saltando algo. Nos estamos omitiendo algo. Entonces, pasa lo mismo que le estaba diciendo con los sensores, que simplemente se omiten para no colocar tantos dibujos en el diagrama. En este caso, ¿qué estamos omitiendo? Aquí lo dice.
Es un compiloto, quiere decir, aquí hay un posicionador, hay una válvula solenoide, por ejemplo, puede haber una válvula de estas, puede haber un convertidor de señal, por ejemplo, como el que está aquí, o simplemente es una electroválvula. Listo, es una electroválvula, significa que se activa con corriente directa o con corriente alterna. Listo, entonces esta es la forma. Si no lo vemos así, es porque nos estamos saltando algo. Pero, ojo, ¿no? Es verdad que aquí no lo estamos saltando, pero cuando vayamos a hacer la tabla, no se puede saltar. Listo, en el dibujo se puede saltar perfectamente. Pero si yo, en caso de estar revisando, si en la tabla usted no me coloca en el dispositivo que se está omitiendo acá, va a estar mal, ¿cierto? Porque pues obviamente si nosotros vemos esto no se puede, esto no puede existir. Y si existe es porque tenemos que observarlo en la tabla qué dispositivo es el que estamos omitiendo acá. Pues es para que lo tengan con cuidado. Si ustedes quieren mejor, no se quieren confundir, es mejor que coloquen qué dispositivo está en medio. Más sin embargo, le coloqué la salvedad por si ustedes ven algún diagrama y dice, pero bueno, si es un cilindro, si esto es un diafragma neumático, ¿por qué tiene conectada una señal eléctrica? Entonces ya saben por qué. Es porque lo están omitiendo. Porque puede haber una válvula solenoide, un convertidor de señal, una electroválvula, bueno, etcétera. Algo que se está omitiendo. Por ejemplo, haga de cuenta que aquí nos estamos omitiendo todo esto de acá, nos estamos omitiendo este señor de acá. Entonces nosotros perfectamente nos podemos quitar acá y podemos colocar la señal eléctrica directa como está aquí. A eso se refiere. Listo. Si vemos acá, este es un convertidor de corriente eléctrica a, una señal de presión, de señal eléctrica a una señal de presión. Listo. Se está omitiendo todo esto para poder hacer un símbolo mucho más compacto. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, este es un termopar, que es lo mismo que un transmisor de temperatura. Este es un detector de temperatura, una RTD, ya le había dicho atrás, RTD, termopar, son diferentes tipos de sensores de temperatura. Si ustedes se dan cuenta, mire que este señor perfectamente entra en un termopozo. Pues así es como funciona. El termopozo solamente es el tubo que se ingresa sobre el proceso y queda ahí. Y después uno llega aquí con el sensor de temperatura, que puede ser este, una RTD, y llega uno y lo observa. Aquí también hay un termopar, también podemos hacer lo mismo. Bueno, este es un traductor de presión y este es un controlador indicador de presión. Entonces, este es un aparato que controla e indica la presión. Bueno. Entonces, aquí en la última tabla yo les dije identificar las etiquetas sin repetir los elementos primarios y los secundarios de presión. Entonces, lo que les quiero decir, la última tarea que les dejo a ustedes, no es copiar todo, sino solamente las letras. Entonces, por ejemplo, comienza. Termopozo, TW. Entonces venimos aquí para acá. TW. TW. ¿Qué significa termopozo? ¿En qué lazo está? 4. ¿En qué lugar está? Sobre el proceso. ¿Cuál es la señal de entrada? No tiene. ¿Cuál es la señal de salida? No tiene. Y así me van ingresando todos. El TP, el TE, este como aquí está repetido, entonces no lo use, se lo salta. Sigue con el TI, solamente coloco un TI, señal de entrada, tubo capilar. Este TI, pues, si son diferentes, estos sí son iguales. Aquí ya la señal difiere. Aquí ya hay dos dispositivos diferentes con señales. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces ustedes en la tabla me van colocando cada uno de estos. Listo. Y me van llenando la tablita esta de aquí. Que tengo acá. W en el proceso. Aquí no tiene señal. Y acá sí, y aquí tampoco. Y así me terminan de llenar la tabla.